Qué alegría es estar con todos ustedes en esta noche y le damos la bienvenida a Conexión 2026. Esto comenzó y bueno, van a ser días tremendos. Damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos visitan en este lugar de Marlboro, de un fuerte aplauso, de Boston, de New Bedford, de Springfield, de Rhode Island, de Nueva York, y también a todos nuestros invitados especiales. Qué hermoso y qué privilegio es tenerlos con nosotros aquí en este lugar. Gracias también por apartar tiempo de su agenda para estar hoy con nosotros. Hoy estoy muy emocionado y extra feliz porque hay una persona súper importante para mí aquí en esta noche y es la vida de mi mamá. Mi mamá vino desde Miami, así que estoy súper feliz de que ella esté aquí. Es una de las razones por las cuales estoy yo aquí predicando, porque hubo una mamá que se arrodilló a orar, a interceder por mi vida, y hoy puedo decir Dios ha sido bueno, y fue por las oraciones de una madre hermosa que levantó por mí. Así que gracias por venir y estar también en este lugar. Y bueno, este lugar yo ya siento la presencia de Dios. Yo siento que Dios ya está trabajando, Dios ya está haciendo algo en tu vida y en tu corazón. Así que hoy quiero decirte y darte la bienvenida a Conexión y decirte que Dios va a hacer algo grande en tu vida y Dios se va a mover en tu vida, no porque haya una buena producción o porque hayan predicadores excelentes y porque haya una música y una alabanza excepcional. Dios te va a hablar y te va a cambiar y a transformar, porque hay un pueblo hambriento de que Dios haga algo y de que Él se mueva con poder. Y así es que comienzan los avivamientos, así es que comienzan las grandes cosas de Dios. Hoy me gustaría invitarte a abrir tu palabra, tu Biblia, en Isaías 6, versículo 8. Isaías 6, versículo 8. Vamos a hablar de por qué el tema de esta iglesia. El pastor Eliu me pidió que hablara un poco y me dio este privilegio para hablarles y decirles un poco acerca del tema, del por qué esta convención se llama heme aquí, envíame a mí. Y dice la palabra del Señor: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Podemos decir eso bien fuerte esta noche: heme aquí, envíame a mí. 1, 2, 3. Heme aquí, envíame a mí. Otra vez más fuerte: heme aquí, envíame a mí. Y este año así se llama nuestra convención, y no estamos aquí porque sí o por casualidad. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado a este lugar. Él te ha traído a este lugar. Él ha puesto en tu corazón esa necesidad de estar en este lugar en esta noche. Y no estamos tampoco reunidos en cualquier lugar de los Estados Unidos. Estamos en el lugar donde hay una herencia espiritual muy impactante en esta nación. La ciudad de Boston, Plymouth, Massachusetts, toda la historia y la profundidad de la historia de fe, de sacrificio, de convicción que yo no conocía. Recuerdo que cuando yo me mudé a Boston hace casi 2 años que estoy en la ciudad de Boston, un hombre de Dios me invitó a una reunión y me presentó a diferentes personas. Y en esa reunión alguien me tomó de los brazos y me dijo primero: gracias por venir a este estado, gracias por venir a este lugar. Y yo no entendía lo que él me quería decir muy bien, y me dice: si quieres pastorear esta ciudad, si quieres pastorear en este estado, tienes que conocer la historia de Plymouth. Entonces yo le dije: bueno, voy a investigar la historia de Plymouth. Llegué a mi casa, empecé a estudiar, empecé a ver algunos documentales, y cuando vi y conocí la historia y la profundidad de fe, de raíces de fe que hay en este lugar, me quebró completamente. Y creo que en ese momento tuve mucha revelación de este lugar, de donde estamos nosotros aquí. Y yo creo que si uno conoce la herencia, lo importante que se ha salido aquí espiritualmente, y podemos tal vez
ver un poco lo que fue y lo que sucedió, podemos ver también lo que Dios quiere hacer también a través de nuestras vidas. Y en el año de 1620, un grupo aproximadamente de 102 pasajeros salió de Inglaterra rumbo al lugar de Plymouth y viajaban a bordo de un barco llamado el Mayflower. Estos eran creyentes apasionados, conocidos como los peregrinos. Años antes habían dejado a Inglaterra debido a la persecución religiosa intensa, violenta por muchos años, y miles de cristianos sufrieron por su fe. Buscando libertad para adorar a Dios, para leer la Biblia y vivir la palabra, primero se establecieron en Leiden, Holanda. Pero su anhelo iba más allá de sobrevivir. Querían construir una comunidad donde su fe pudiera florecer plenamente. Así que emprendieron ese viaje, y después de más de 2 meses de una travesía difícil a través del Atlántico, un viaje que debería haber durado 1 mes se alargó y duraron 2 meses en llegar, y se enfrentaron a todo en el camino. En medio de ese viaje, ellos hicieron algo que me impactó muchísimo. Y es que ellos firmaron un acuerdo conocido como el Mayflower Compact. Y como era un convenio delante de Dios y un compromiso delante de Él para establecer un cuerpo político, civil, para crear leyes para el bien común. Y ese pacto, en ese pacto se comprometieron a gobernarse mutuamente bajo los principios y el orden y la responsabilidad del bien común. Y este documento declaraba algo muy importante. Fue el primer documento oficial de esta nación, y en ese documento se declara explícitamente que su propósito era avanzar la fe cristiana y honrar a Dios en este lugar. Y esto es hermoso. Esto me impactó porque, ¿sabe? En medio de todo esto, ellos venían de persecución, venían de una tremenda tormenta, incertidumbre, sacrificio, pero en ellos había una convicción profunda, porque ellos creían que Dios los estaba guiando, creían que el Señor los estaba levantando para llevar a una comunidad a los pies de Cristo, con fe, con libertad, a formar una sociedad basada en los principios bíblicos. Y creo que Dios ya había puesto una nación dentro de ellos. Imagínense 102 personas, pero 102 personas que en su corazón decían: heme aquí, envíame a mí. Eso es tremendo. Y cuando finalmente llegaron aquí, no muy lejos de donde estamos aquí nosotros, establecieron el Plymouth Colony. Y muchos de esos detalles de estos viajes se conocen porque uno de los peregrinos, llamado William Bradford, escribió muchas crónicas de historia de lo que experimentaron en ese tiempo. Y mientras me puse a leer mucho más acerca de William Bradford, me encontré con un relato que de verdad que me movió el corazón, y describe cómo los peregrinos llegaron a este lugar. Y finalmente, cuando ellos pisan tierra, después de un viaje muy peligroso, respondieron con gratitud al Señor. Y esto lo voy a leer directamente de lo que él escribió, obviamente traducido al español. Y él escribe así, dice: habiendo llegado así a un buen puerto y siendo traídos a tierra sanos y salvos, cayeron de rodillas y bendijeron al Dios del cielo, que los había traído a través del vasto y furioso océano y los había librado de todos los peligros y miserias del mismo. Y eso, el simplemente leerlo, me rompió por toda una semana. Porque saben, esta gente había pasado por tantas cosas, habían aguantado tanto por la causa de Jesucristo, pero aún así seguían completamente agradecidos y rendidos a los pies de Jesús. William Bradford también describe las razones por las cuales llegaron aquí, y una de las frases más citadas resume cómo ellos entendían su misión no solo como supervivencia, sino como parte del propósito de Dios. William Bradford escribe esto y dice: por último y no menos importante, tenían una gran esperanza y un celo interior de poner algún buen fundamento para la propagación y el avance del evangelio del reino de Cristo en aquellas partes remotas del mundo. Su motivación iba más allá de ellos.
Eso me pareció increíble, una herencia espiritual de pasión por Dios, de evangelismo, de amor profundo por la palabra y el amor real por Dios. Y ellos llegaron en pleno invierno. Imagínese usted en pleno invierno llegar a este lugar, no es muy fácil. Estos últimos años, imagínense, yo viví 20 pico de años en Colombia, no, en la Florida. Y yo estaba ya acostumbrado al calor intenso de la Florida. Y cuando me mudé a Massachusetts, me recibió el frío amoroso que ahora amo con todo mi corazón, porque es un frío bonito. Sabe, aquí tenemos el frío nos ayuda porque nos ayuda a preservarnos como una nevera. Por eso siempre que me ven me dice: pastor, está más joven que nunca, porque vivimos en una nevera. Pero imagínense estas personas que llegaron con su corazón rendido a Jesucristo, pero a enfrentar diferentes momentos difíciles. Esto la verdad que me impactó muchísimo. Casi la mitad de ellos sufrieron enfermedades, frío. Sin embargo, ellos perseveraron y lograron establecer esa comunidad bajo los principios de Dios, comprometidos con la causa del reino. Con el tiempo se convirtió en uno de los primeros asentamientos permanentes de los colonos ingleses de Nueva Inglaterra. Y le digo algo muy importante que usted tiene que saber, que es gracias a eso Estados Unidos es una nación con principios profundamente cristianos. Que nadie le venga a decir que Estados Unidos no tiene principios cristianos. Esta nación es grande porque hay un Dios grande que abrió un camino, un mar para esos 102 hombres a venir a hacer algo diferente en este lugar. Eso me ministró muchísimo, y eso los cristianos tenemos que ser muy conscientes de esto en una temporada como la que estamos viviendo. Allá afuera quieren distorsionar la historia, cambiar la historia, pero no es así. La historia comenzó con 102 hombres y mujeres, familias que dijeron: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora déjeme hablarle de una historia que poco se cuenta y no es muy popular, y puede ser aún más importante. Porque me puse a pensar, pero bueno, esta gente, ¿por qué estaban tan llenos de determinación? ¿Por qué esta gente estaba tan llena de fe, de pasión? ¿Por qué estaban tan comprometidos, tan llenos de visión en su corazón? Porque había gente que estaba decidida a hacer todo lo que fuera necesario para que el reino de los cielos se siga expandiendo en esta tierra. Y me encontré con la historia del pastor John Robinson. Y este pastor durante años cuidó a cada uno de esos discípulos, y creo que fue un pastor que entendía el verdadero trabajo del ministerio, que era levantar discípulos, levantar personas que fueran, hicieran la diferencia. Y este hombre, él había formado una congregación tan profundamente en la fe que cuando llegó el momento de partir, no simplemente como inmigrantes buscando una nueva vida, llevaban dentro de ellos una visión de reino, de comunidad, de fe, de orden, que terminaría dando forma a esta nueva sociedad donde la que vivimos hoy. Y en cierto sentido ellos llevaban esa nación dentro de ellos, y me impactó mucho que ellos en ese viaje, en unas condiciones tan difíciles, tuvieran aún la fe para firmar ese Mayflower Compact, y declararon que su viaje era el centro de lo que Dios estaba haciendo en las vidas de ellos. ¿Y quién les enseñó a ellos? Un pastor. ¿Quién los formó a ellos? Un pastor, un líder, una persona que se paró también a decirle: Señor, envíame, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo disponer mi vida? ¿Cómo puedes usar mi vida para hacer la diferencia? Y esto es hermosísimo. Y en esta me impactó muchísimo esta parte de la historia, porque este pastor John Robinson estaba en Leiden, Holanda, y solo había poco espacio para todos ellos, así que él se quedó atrás con la gente y dejó que sus discípulos cruzaran, que esa parte de la iglesia cruzara. Y William Bradford
escribe el momento donde ellos se despiden allí en Leiden, Holanda, y donde ellos iban a venirse aquí. Y el pastor les da un mensaje a ellos. El pastor les predica ahí a ellos. William Bradford describe ese momento porque ellos estaban en el puerto. Entonces imagínese usted toda esta gente en el puerto. Ellos se arrodillaron ahí en ese puerto y empezaron a adorar a Dios. Empezaron obviamente a llorar porque se iban a alejar de ese pastor que estaba con ellos durante tantos años. Tenían que ahora decirle adiós. Y el pastor les dice esas palabras y les dice: mi deseo y oración ferviente es que el Señor os guíe y fortalezca en este viaje. No os preocupéis de riqueza ni de fama, sino buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Manteneos firmes en la fe y recordad siempre que la verdadera comunidad está en Cristo y no en la tierra a la que vais a habitar. Eso es tremendo. Wow. Y durante esa despedida estos peregrinos se postraron en oración y lloraron, y fue un momento tan lindo donde Dios, sé que estaba allí, los ministraba. Y este pastor Robinson les recordó algo que todavía resuena el día de hoy: es que deberían permanecer fieles en Cristo y abiertos a seguir creciendo en la verdad de la palabra de Dios, a seguir estudiando la palabra. Y ese pastor formó esa gente también, que ese espíritu de humildad, de búsqueda, de obediencia al Señor permitió que esa pequeña congregación aparentemente insignificante terminara teniendo un impacto histórico mucho mayor de lo que ellos podrían haber imaginado. Ahora, lo más impresionante es que este pastor nunca llegó a pisar estos suelos, pero sabe, sus discípulos sí lo hicieron. La palabra sí siguió. Y eso es tremendo, porque lo que tú haces puede impactar no solo tu generación, sino generaciones enteras. Tal vez tú no lo vas a ver, pero tus generaciones van a ver lo que Dios va a empezar a hacer desde aquí, desde esta convención. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Mira, esto nos recuerda algo muy importante, y es que las naciones no crecen en los palacios, ni se forman en de pronto lugares importantes, sino las naciones comienzan en congregaciones como estas, las que estamos aquí nosotros. Y esto es tan importante porque comienza cuando nosotros nos despertamos al llamado de Dios y le decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí. Antes que existiera una colonia en Plymouth, existía una iglesia apasionada, y antes de que hubiera una estructura de gobierno y avanzada, había una comunidad bien discipulada. Y cuando yo recibí este mensaje y lo he estudiado y lo he escrito muchas veces y lo he enseñado a muchas personas, siempre le he preguntado a Dios: ¿por qué? Yo no soy una persona de historia. Si alguien me conoce, sabe que yo de pronto no soy una persona que le guste profundizar tanto en aquellos detalles de la historia. Pero yo le decía al Señor: ¿por qué? ¿Por qué en este momento me muestras esta historia? ¿Por qué en este momento me estás hablando a través de esto y estás ministrando mi corazón a través de esto? Y en oración, muchos días buscando la presencia de Dios, orando y diciéndole: Señor, dime por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en este momento me estás mostrando cosas como estas? Y la verdad es que en una noche de oración sentí la presencia del Señor, y sentí más que todo como un dolor en el corazón de Dios. Un dolor porque esta nación se ha apartado de los principios bíblicos, de los principios del evangelio de Jesucristo. Esa noche he pasado noches donde he llorado delante de la presencia del Señor. He pasado noches donde he llorado y he dicho: Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como discípulos tuyos? Y la verdad es que creo que estos versos de la palabra donde dice: heme aquí, envíame a mí, son los versos que el Señor quiere que nosotros ahora vivamos como iglesia en temporadas como esta.
pasa. Y la verdad, no estamos recordando la historia solo para decir, ah, bueno, esa es la historia bonita, eso pasó hace mucho tiempo. Estamos recordando la historia porque esta nación en este tiempo, en un tiempo como el que estamos viviendo, necesita de hombres, de mujeres, de familias que se levanten con el evangelio de Jesucristo para seguir transformando a las siguientes generaciones. Hay algo que tiene que pasar hoy y estos 3 días en tu vida, y es que el Señor tiene que nuevamente iniciar algo dentro de tu corazón, poner un fuego nuevo dentro de tu espíritu, donde tú le digas, Señor, heme aquí, envíame a mí, donde sea, para lo que sea, en lo que sea, tú puedes usarme, tú puedes hacer algo a través de mi vida, y eso va a ser poderoso, eso te va a transformar y eso va a cambiar a nuestra nación. No nací en esta nación. Y tengo que aclararle eso porque usted tal vez me verá y me dirá, esos ojos verdes, ese pelo mono. Pero sabes, yo sentí algo cuando yo estudiaba esta parte y esta palabra. Y es que Dios, así como trajo muchas veces a esos peregrinos y les permitió venir con los principios de la palabra del Señor, es el tiempo donde el Señor está llamando a otras personas que tal vez no nacieron en esta nación y que están aquí en este lugar, y Dios les está diciendo ahorita, hey, tienes que amar esta tierra donde yo te he puesto, porque yo te he llamado. No has venido aquí simplemente porque has querido. Dios te ha traído a este lugar con un llamado. Dios te ha traído a este lugar con un propósito. Dios te ha traído a este lugar para que ames esta tierra, para que bendigas esta tierra con los principios de la palabra del Señor. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. Así que no importa de dónde hayamos venido nosotros, o si has nacido aquí, o si eres 3ª, 4ª generación, Dios te quiere usar en un tiempo como este. Y creo que Conexión y estos 3 días que vamos a estar en este lugar, Dios va a hacer una obra increíble en tu vida y en tu corazón. Y lo único que tú tienes que hacer y decir es simplemente, Señor, estoy dispuesto, sin agendas, sin predisposición. Señor, lo que tú quieras hacer en mi vida durante estos 3 días, lo puedes hacer. ¿Y añado algo? Claro que sí. En la historia, mientras todo el año hemos estado en un retiro con pastores. El Señor, desde el encuentro de pastores, nos está hablando esa palabra. Y mientras estudiábamos, nos dimos cuenta que ese barco no venía para acá, iba para otro lugar. Pero dice que un viento recio los trajo hasta ese lugar. Si ellos ya hubieran llegado al otro lugar, les tocaba, no hubieran podido escribir lo que escribieron, porque les tocaba someterse sobre otro gobierno que ya estaba. Pero ese soplo de Dios sopló sobre ellos y los trajo al lugar donde Él quería que estuvieran. Así que no sé qué viento te sopló para que tú llegaras a ese lugar, a Conexión o a Massachusetts. De pronto tu plan era estar en otro estado, en otro lugar, pero el soplo de Dios te ha traído aquí a este lugar para cumplir su propósito. ¿Alguien lo cree? Alguien dice, heme aquí. No es casualidad que tú estés en este lugar, que hayas llegado, que tu familia terminó. No veniste aquí por empleo, no veniste aquí por otra oportunidad, veniste aquí por un llamado de Dios a cumplir el propósito de Dios para tu vida en esta tierra. Si tú crees que Dios te puede usar, ¿qué tal si te pones de pie y dices, Señor, heme aquí, sopla tu espíritu, sopla tu aliento de vida, Señor, y haz lo que tú tengas que hacer en mi vida?